Buenas tardes. En este espacio hablaremos sobre el antiformalismo jurídico. Las escuelas antiformalistas pretenden explicar al derecho en contraposición a los ideales del positivismo jurídico, puesto que desde esta perspectiva el simple razonamiento lógico-conceptual del ordenamiento jurídico es insuficiente, crea lagunas y ambigüedades. Basando las nociones del antiformalismo jurídico en el pensador alemán Jürgen Habermas, el cual es un filósofo nacido en 1929 que basa su teoría crítica en tres pilares fundamentales. El primero es la aversión de los sistemas jurídicos cerrados. El segundo es la influencia de la filosofía en un contexto social. Y el tercero es la interpretación del análisis histórico-cultural de una sociedad, y no basar su interpretación simplemente en la exégesis, viendo el análisis exegético como la interpretación literal o al tenor de la jurisprudencia jurídica. Ahora bien, Habermas entiende el concepto de validez normativa desde dos perspectivas. La primera es de facticidad y la segunda es legitimidad. Facticidad entendida en dos sentidos. El primero es el cumplimiento habitual de las normas y el segundo es la coerción que la respalda. Ahora, legitimidad entendida como que los destinatarios de las normas jurídicas obedezcan a ellas por voluntad individual, voluntad propia, y no porque simplemente es un precepto constitucional. El antiformalismo francés motivó el surgimiento de una corriente de pensamiento antiformalista denominada escuela científica, siendo Franco y Siena su principal exponente, con su obra Método de interpretación y fuentes en el derecho privado positivo, cuyas tesis principales fueron dos. La primera, los elementos formales y puramente lógicos son insuficientes para lograr las aspiraciones de la vida jurídica. La segunda es la necesidad de reestructurar los métodos para que no haya un efecto inmovilizador de las fuentes formales del derecho, entendiendo que además de la ley, comprende la costumbre jurídica, la jurisprudencia y la doctrina. Resaltó la importancia de que el juez como la doctrina vinculasen la ley con su finalidad social, pero siempre rechazando el voluntarismo judicial. Guény fue un antiformalista, pero también un normativista. Valoró la importancia de la ley y su proceso de codificación en un sentido ontológico y práctico. Su lema era, por el Código Civil, pero más allá del Código Civil, lo que nos permite entender que Guény se aparta claramente del pensamiento de la escuela de la exégesis, elaborando una teoría sugerente e innovadora que marcó un antes y un después en el pensamiento jurídico francés y que tuvo decisiva influencia en el devenir del pensamiento jurídico europeo occidental. Sus aportaciones a la teoría de las fuentes no admiten dudas en el plano interpretativo. Claramente no es un escéptico, ya que, como se señaló, buscó dotar de una mayor objetividad a la actividad del juez, levantando el velo ilusorio de la ciencia tradicional ante las deficiencias de esta. Los elementos científicos y sociales que buscaba estuvieran presentes en el proceso interpretativo darían dicha objetividad. El movimiento del derecho libre, que surgió en Alemania a principios del siglo XX, inicialmente Rudolf von Ihering, participó de la jurisprudencia de los conceptos, siendo uno de sus más destacados miembros. Con el devenir de los años, lo abandonó para transformarse en uno de sus principales detractores. Conocido es su célebre llamado a que los juristas descienden del cielo de los conceptos a la tierra para tomar contacto directo con la realidad. El término derecho libre, un derecho independiente del poder estatal, cuya ventaja es que el pueblo conoce el derecho libre mientras que desconoce el estatal, a no ser que el último coincida con el primero. El derecho libre venía a constituirse en una nueva fuente del derecho. Este es una realidad preexistente que bajo subrefugios lógicos ha sido aplicador por los jueces, pero al contar con el reconocimiento de la doctrina vendría a auxiliar la labor judicial. Del mismo modo que las demás fuentes, el movimiento se dirigió a criticar los dogmas de plenitud del ordenamiento jurídico, que va directamente relacionado con la negación del carácter sistemático del mismo y con el dogma de la estatalidad al que ha aludido frente a la dogma de la plenitud. El movimiento no solo dijo que existen lagunas, sino que enfáticamente señaló que estas son la regla general, por resultar imposible que el legislador prevea normas para la solución de todos los conflictos que se presentan en la vida diaria, llegando a decir que hay tantas lagunas como palabras. La función que ven en el derecho libre precisamente va ligada a la crítica a este dogma, pues el derecho libre, con la espontaneidad de sus decisiones y la plasticidad emotiva de su contenido frente al caso dado, puede colmar las lagunas y, de hecho, siempre las colma. Finalmente, la función de la ciencia jurídica que propugnan es doble: descriptiva y prescriptiva. Descriptiva en cuanto conocimiento del derecho y prescriptiva en cuanto fuente del derecho, pues a través del análisis empírico de la realidad, su función es señalar las normas estatales, extraestatales que integran el derecho libre. Pero como grupo podemos concluir que la postura que tomamos como grupo es muy centrada en el antiformalismo, ya que consideramos que es correcto afirmar que el derecho posee muchas lagunas.